Molt bon día, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta sesión, esta ya sexta edición de Un Mundo de Fusión Digital, una iniciativa impulsada por el Observatorio de Humanidades y Tecnología, con la colaboración de la cadena SER y también de muchas entidades, entre ellas, por supuesto, i de forma molt destacada diverses universitats i, com no, la nostra benvolguda Universitat de València. Moltes gràcies, rectora, per acollir aquesta sesión. Durante buena parte de esta mañana vamos a hablar de muchas cosas. Yo creo que el programa es del máximo interés. Con un leitmotiv vamos a hablar de la curiosidad, ¿no? Le hemos querido dar el título a esta jornada de curiosidad permanente. Vamos a hablar de radio, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de conocimiento y espero que, desde luego, la sesión sea de su agrado. Además, hemos intentado buscar un formato bastante dinámico, lo observarán, para que tanto las intervenciones, las ponencias, las entrevistas, las mesas redondas, porque hay un poco de todo en este programa, sea lo más sugerente posible para todos ustedes. Vamos a contar, además, y quiero agradecer de forma muy especial la presencia de José Manuel Gómez Bravo, que él es el director de Propiedad Intelectual y Negocios y Derechos del Grupo Prisa, que realmente es el alma mater, créanme los que no lo conocen, de todo esto. Vamos a tener diálogos, ya digo, sobre la curiosidad, hablando de arte y tecnología. Tendremos otro sobre curiosidad, literatura y memoria. Una interesantísima mesa redonda sobre mujeres y ciencia. Otro diálogo también con nuestro querido Paco Mora moderándolo sobre el tecnoptimismo creativo. Eso tengo que aprendérmelo mejor. Vamos a hablar de creatividad musical porque vamos a tener personas muy destacadas también como Paco Cerdá o como Nacho Mañó. Y un cierre especialmente destacado, hablando de ética e inteligencia artificial y estando en esta universidad, ¿quién mejor que ese lujo valenciano con visión mundial que tenemos, que es Adela Cortina? De todo esto vamos a hablar durante esta mañana en esta Universidad de Valencia, que hoy nos acoge, y queremos, por supuesto, reiterar el agradecimiento a su rectora y pedirle que nos pueda dirigir unas palabras a modo de bienvenida. Mai, mestre, quan vulgui. Molt bon dia a totes i a tots. Podria anomenar a moltes persones així, però preferís començar amigues i amics. Benvinguts y benvingudes a la Universitat de Valencia. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta sexta edición del foro Un Mundo de Fusión Digital en Valencia. Foro que hoy inauguramos en este lugar tan emblemático para nuestra universidad, que es el Centre Cultural La Nau, sede fundacional de la nuestra universidad, creada en 1499 y que este año celebramos ya con mucho orgullo y mucha satisfacción 526 años, aunque estamos alargando la celebración de los 525, que es un número más redondo, y tuvimos que aplazar por la Dana. 526 años de historia al servicio del conocimiento, de la ciencia, de la educación, de la cultura y del compromiso con la sociedad. Este foro, que ya se ha consolidado como una cita de referencia nacional en el diálogo entre tecnología, comunicación, derecho, humanidades, es el fruto de una alianza singular entre el mundo académico y el mundo de los medios. Impulsado por el Observatorio Humanidades y Tecnología, reúne a 8 instituciones universitarias de prestigio junto a la cadena SER, generando un espacio de análisis crítico, un espacio de perspectiva y también de reflexión compartida. A todas y cada una de las universidades que posteriormente mencionaré, muchísimas gracias por el compromiso institucional en apoyar este foro. La Universidad de Valencia forma parte activa de este esfuerzo conjunto y me enorgullece que, como coorganizadores, podamos acoger esta edición aquí, en nuestra casa común de la Nau, un espacio que encarna, como ningún otro, la intersección entre memoria, pensamiento y también innovación. Es este espacio, el aula magna, un lugar donde a lo largo de los siglos se impartió docencia,
donde emergió en muchas y muchos de los estudiantes a lo largo de los siglos la curiosidad por aprender. Es el motor que mueve el mundo, la curiosidad permanente. Ese rasgo del ser humano es el que hace que progrese la ciencia y con ella la misma sociedad. Recordemos, los que hemos convivido con niños pequeños, esa etapa de la vida cuando empieza la explosión del lenguaje y se inicia el pensamiento, la frase es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier cosa que le dices a un niño, pregunta el por qué. Y eso ya no acaba. A lo largo de la vida seguimos con ese por qué. Y en todo este proceso la radio, la comunicación, los derechos y el conocimiento son puntos de intersección en esa curiosidad permanente. La radio es una tecnología resultado del progreso de la ciencia. La emisión radiofónica cambió el mundo y hoy, pese a encontrarnos en la encrucijada de la transformación digital, del cambio hacia una nueva forma de vivir, de convivir, de trabajar y de relacionarnos, la radio convencional y tradicional sigue siendo necesaria, especialmente en los momentos de crisis. Y eso lo hemos vivido recientemente en este territorio, tanto con la catástrofe que fue la inundación por la Dana del pasado mes de octubre, como con el cero energético que nos sumió en la oscuridad más profunda y paralizó durante horas nuestras vidas en su ritmo habitual que llevábamos. Vivimos un tiempo también en que los desórdenes informativos relacionados con la transformación del ecosistema comunicativo nos enfrenta a una realidad de conflicto y donde los conflictos bélicos han vuelto al corazón de Europa cuando pensábamos que habíamos desterrado el fantasma de los populismos y también los totalitarismos que nos sumieron también en la oscuridad política en la primera mitad del pasado siglo XX. Es este momento también para volver a denunciar públicamente las vulneraciones de derechos humanos en diferentes partes del mundo, pero muy especialmente y por cuestiones de actualidad en Ucrania y muy singularmente en el genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en Palestina, al mismo tiempo que expreso la condena y también la alerta sobre la escalada militar entre Israel e Irán. Sean estas primeras palabras, lejos del pesimismo, una llamada a la participación en este foro, con un programa tan relevante que aborda desde el arte y la tecnología hasta la ética, pasando por la literatura, la memoria, la creatividad y la participación de las mujeres en la ciencia. Este es, pues, el momento de expresar mi más sincero agradecimiento a las personas que lo han hecho posible, que habéis hecho posible esta nueva edición. A la coordinación general y dirección del foro, integrada por José Manuel Gómez Bravo, director de Propiedad Intelectual y Negocios de Derechos de Prisa Media, Bernardo Guzmán, director de Radio Valencia SER, Francisco Mora, catedrático de la Universidad Politécnica Valencia y mi rector en esa universidad, porque compartimos mucho en ese periodo. Gracias por vuestra visión y vuestra energía, también vuestra voluntad de tender puentes entre mundos que, aunque a veces parecen distantes, comparten un objetivo común, el progreso compartido, pero también el progreso humanizado. Del mismo modo, quiero reconocer el trabajo riguroso y comprometido del comité académico que aporta solvencia intelectual, diversidad de perspectivas y solidez metodológica. Por tanto, muchas gracias a Jesús Conde de la Universidad de Extremadura, Mercedes Medina de la Universidad de Navarra, Sara Osuna de la UNED, Jorge Serrano de la Universidad Politécnica de Valencia, Jacobo Sanz de la Universidad de Salamanca, Carles Padilla de la Universidad de Valencia y Carmen Marta de la Universidad de Zaragoza. Gracias por enriquecer este foro con vuestro conocimiento y también con vuestra sensibilidad interdisciplinar. Esta edición está dedicada a un conjunto de conceptos que, lejos de estar disociados, forman una constelación esencial para nuestro tiempo. Conceptos como la curiosidad permanente, la radio, la comunicación, el conocimiento y los derechos. Porque como universidad creemos que la curiosidad no es solo un motor del saber, sino también una forma de libertad, de resistencia frente al dogma y al ruido superficial. La radio, en ese sentido, representa el arte de escuchar con atención, de construir comunidades de la palabra. Y el conocimiento, pero un conocimiento libre, compartido, crítico,
es la base sobre la que se fundamentan los derechos en una sociedad digital, una sociedad compleja y tan vulnerable. Permítanme cerrar con una imagen que creo que resume el espíritu de este foro, la de este edificio, la NAU, que en su momento albergó las primeras aulas de medicina, de leyes y de artes, y que hoy abre sus puertas a la reflexión sobre inteligencia artificial, algoritmos, periodismo de datos o derecho digital. 525 años después, seguimos preguntándonos, seguimos dialogando, seguimos aprendiendo. Gracias una vez más por estar hoy aquí, por compartir este espacio que simboliza la continuidad entre tradición e innovación y por demostrar que la fusión digital también puede ser humana, ética, crítica y transformadora. Yo siempre me gusta recordar en estos contextos, en estos foros, una frase que le oí decir a Adela Cortina, que decía: los algoritmos los pueden hacer las máquinas, pero los aplicamos las personas. Así es que a trabajar en este ámbito sin olvidar las personas con todo lo que somos, pensamientos, ideas y también emociones. Declaro con orgullo y con ilusión inaugurada esta 6ª edición del foro Un mundo de difusión digital en Valencia. Moltíssimes gràcies i benvingudes i benvinguts. Muchas gracias, rectora, y por hacer ese hueco en su apretadísima agenda para la inauguración de esta jornada. Hablaba precisamente de ideas, de ilusiones, de ese progreso comprometido y humanitario y, por supuesto, de curiosidad. Relataba también nuestra rectora pues, a los miembros del comité académico que han hecho posible esta jornada. Yo me permito añadir la labor fundamental de ese Consejo Asesor con Rosa Martín Aranda de la UNED y mi querido Eduardo Vendrell de la Universidad Politécnica, también con su papel fundamental para que hoy estemos aquí. Y sin más vamos a empezar la primera parte, la introducción, hablando de radio, hablando de comunicación, hablando de derechos, hablando de conocimiento. La va a protagonizar José Manuel Gómez Bravo. Como les decía hace poco, él es el director de Propiedad Intelectual y Negocios de Derechos de Prisa Media, el grupo mediático que conocen, creo, todos ustedes, con las cabeceras de la SER, del País, de 5 Días, de AS y de muchas iniciativas, tanto en España como en América, un grupo muy potente. Y José Manuel Gómez Bravo es un especialista, más allá de ese cargo, a nivel internacional en este mundo de la radio, de la comunicación, de los derechos y del conocimiento. Cuando quieras, José Manuel. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Leonardo, por estos halagos tan inmerecidos que tengo. Bueno, muchas gracias. Ha sido un trabajo de 7 años y 6 ediciones, porque el año de la pandemia no lo hicimos, pero llevamos ya 7 años trabajando juntos, haciendo este proyecto y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, ustedes acompañándonos. Bueno, primero que decías que este año lo hemos dedicado a la curiosidad permanente y que me voy a permitir explicar por qué fuimos uniendo todos estos conceptos los compañeros que trabajamos en este reto. Buenos días. Primero, como he dicho, justamente estamos en una sede del conocimiento a la que nada le es ajeno. Todo fruto nace de la siembra de la curiosidad. Perdón. Cuando el agricultor escoge el terreno y mira la semilla, cuando el navegante mira los vientos y los mapas, cuando el poeta escoge un verso y su metáfora, para todo ello ha tenido antes un minuto previo de reflexión, de inspiración, promovido por la curiosidad. La curiosidad permanente, a mi juicio, mueve la tierra. De ahí vienen las siembras, las huellas que hacen las grandes invenciones y cambian el mundo. Todo cuando hemos entendido, reflexionado y comparado está dispuesto para sentir a la razón. Luis Vives. Este propósito de esta 6ª edición tiene que ver justamente con esta frase que he leído de Luis Vives, que creo que hay que vindicar aquí su nacimiento de la frase y su nacimiento del filósofo y humanista y pensador, ¿no? Nuestro propósito era crear y ver cómo desde un mundo de fusión digital impulsado por la mezcla de humanidades y tecnología, se puede hacer un diálogo en red, un diálogo entre las humanidades y la tecnología en un mundo que conlleva la suma del talento, de la educación, de la creación, de la comunicación, de la tecnología y los derechos. Todo ello nace y persigue la curiosidad permanente.
Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Con estas palabras iniciaba Aristóteles su metafísica, destacando como el principio de todas las cosas surge del asombro, sobre el que se sustentaba la base del conocimiento. El hombre respira curiosidad, el conocimiento nace de la curiosidad, este es el motor de la vida. Ahí la radio lleva más de 100 años con cara de sorpresa y de curiosidad permanente. El porvenir es curiosidad permanente, los cambios son curiosidad permanente, aprender es curiosidad permanente y la suma de las humanidades con la tecnología o viceversa, como diría Benedetti, nacen, crecen y se producen solo desde la curiosidad permanente. Y ahora que hablamos de este territorio de la radio, que citaba antes mi compañero Bernardo Guzmán, que cumple más de 101 años la radio en España, ese es el territorio siempre del vanguardia, de la radio, del oyente, de la comunicación y del conocimiento, curiosidad permanente. 100 años más de radio, como diría Antonio Machado, distinguiendo las voces de las ecos. La radio, que en España, como les decía, va camino de 101 años, desde su nacimiento ha cumplido una teoría que yo denomino las 7 Cs, que son conocimiento, cultura, creación, copyright o derechos, convicción, comunicación y comunidad. Y las 3 Ts, tecnología, talento y transmisión. Yo creo que ese es el decálogo de la curiosidad permanente de la radio. Yo querría hacer un viaje con ustedes a través del tiempo. La radio tiene más de 100 años, como hemos dicho, y ha nacido de la curiosidad y de la invención permanente, de la innovación, de la vanguardia y del papel activo como cultura y creación de vanguardia y vanguardia local. En suma, el valor de la radio, en ese viaje del tiempo, no podemos olvidar que la radio nace en una era de los grandes inventos, que fue justamente en la curiosidad permanente, los inventos de la segunda generación de la revolución industrial. La radio nace justamente en un mundo nuevo, donde está la Remington, donde está Graham Bell, que logra el primer teléfono en funcionamiento, donde está la bombilla, la máquina refrigerante, la batería. Será en 1897 cuando Marconi presente la patente de la retransmisión y en el 1899 es cuando logra la primera comunicación entre Dover y Boulogne, que es una comunicación de 48 kilómetros. Pero desde ahí se movía un mundo de la comunicación, de una primera red local, a mi juicio, ¿no? Desde la primera emisión la radio fue desarrollada por la curiosidad y nació de la curiosidad y se mueve por la curiosidad permanente. Desde ese inicio de la radio se integraron las artes, el teatro, los actores, los autores, como elementos esenciales y señas de identidad originarios. Tecnología, curiosidad, comunidad, comunicación global y cultural y derechos. Porque cada vez que hacemos un programa nacen derechos intelectuales, al igual que tienen los autores, los periodistas, la prensa, el cine, los videojuegos. Y es una cosa que queremos vindicar porque es una parte muy desconocida que los programas de radio, que la actividad de la radio tiene también una faceta importantísima de derechos intelectuales y derechos de autor. Puesto así, desde la primera emisión somos derechos intelectuales, derechos de la cultura y creadores. Con la primera curiosidad nació la técnica y tecnología de la radio. La radio atrajo a las vanguardias, como he dicho, a las artes, al teatro, a los actores, a la información, al entretenimiento. Siempre surgió de la libertad de pensamiento y de las ideas, de una conexión emocional creando redes de cercanía y comunicación. Todo incluyente, nada excluyente. La radio somos memoria, presente, historia y futuro. Nuestros archivos históricos son un patrimonio inmaterial, un bien común no devaluable que nace y crece cada día y se alimenta justamente de la curiosidad nuestra y del oyente.